Jorge Galeano a continuación nos comenta qué está pasando con el tema del plazo electoral que se establece para que aparezcan las propagandas de los precandidatos, calles, murallas, carteles. Los fiscales saben, porque todos los días estamos viendo en las calles, ¿qué está ocurriendo? Se establecen multas, no hay otras sanciones. Pero independientemente de eso, ni siquiera las multas probablemente se estén aplicando. Jorge Galeano tiene un recorrido acerca de este tema. Hola Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Sí, bueno, pasa que es probable que haya gente que crea que en realidad no hay reglamentación en torno a la propaganda electoral, o por lo menos dan a entender de que no lo saben. O quizás se hacen los ñembotabú, como solemos decir, ¿verdad? Clásico. Lo cierto y lo concreto es que en realidad existe una ley, el Código Electoral precisamente, artículo 290 del Código Electoral, que dice que hay plazos, en el caso de las internas, tienen que ser 30 días antes de las elecciones y en el caso de las generales tienen que ser 60 días antes. Considerando de que nosotros todavía tenemos más de un mes para las internas municipales, en realidad se están violando los plazos electorales para la propaganda. Y lo simpático, cuando nosotros justamente consultamos con estos candidatos el por qué lo hacían, algunos decían, está mi nombre allí, pero no estoy incitando al voto. Otros decían, no, yo no lo hice, lo hicieron mis seguidores. Es decir, van exponiendo excusas en torno a lo único que se puede deducir de todo esto. Se está violando la ley. Propaganda electoral es lo que nosotros investigamos en esta ocasión, producto precisamente de la queja y los reclamos de muchos ciudadanos en torno a esta especie de polución visual en nuestras ciudades. Tendríamos que aprender a respetar las leyes que tiene la justicia electoral, ¿verdad? Lo que menos hacen caso son los políticos. Luego está bueno que ensucien la ciudad de antes y después nos sacan, no limpian. Demasiados papeles, demasiadas pancartas y después no limpian, no hacen nada. Ensuciar las paredes y pintar nosotros otra vez, no, para mí que cuesta caro. La pelea al pugnar por un cargo público no solo se limita a las urnas, sino también a nivel de propaganda. Algunos precandidatos, a pesar de quebrantar la ley, se apresuran en promocionar sus nombres en busca de votos. Algunos incluso llegan a los insultos con los ciudadanos que denuncian esta práctica. Yo creo que los políticos deben ser los primeros que respeten las leyes, ¿verdad? Creo que es una manera tradicional de hacer política instalada sin que sea la manera correcta. Y en muchas calles observamos propaganda electoral en abierta violación a la ley. La propaganda electoral en las elecciones internas se puede hacer durante 30 días en la vía pública. Y un detalle no menos importante es que son estas personas las que pretenden convertirse en nuestras autoridades. O sea, cualquier candidato que en este momento haga propaganda electoral en la vía pública está contra la ley. Así es una prohibición clara. La ley 834 en su artículo 290 establece que la propaganda electoral para las internas podrá realizarse en la vía pública por un periodo de 30 días, contados retrospectivamente desde 2 días antes de las elecciones. Es decir, desde el 24 de junio hasta el 23 de julio. Ahora, pero nosotros vimos carteles tuyos, Iván, en Fernando de la Mora. ¿Eso también viola la ley electoral? No, en ningún momento no viola. Si te fijas, esos carteles están con un mensaje cívico, ¿verdad? Y lógicamente nos está realizando propaganda para un comercial distinta a esa candidatura. Y obviamente puede ser considerado propaganda electoral. Esos carteles en particular lo que hacen es potenciar también tu imagen. Digamos, de alguna forma orientando a que se vaya consolidando tu figura como candidato. Y totalmente, nosotros queremos que el proyecto Iván Ojeda, la intendencia, sea asociado a una campaña cívica. Es decir, Iván Ojeda quiere asociar su candidatura política con estos carteles, que en la misma entrevista niega que sean propagandísticos. Un argumento que suena contradictorio. ¿Y eso no puede ser considerado propaganda política también, Iván, considerando que está haciendo con sus candidatos a intendente? No creo que sea... las opiniones pueden darse, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con el que choca la Fiscalía a la hora de sancionar a este tipo de conducta?
Bueno, penosamente tenemos la conducta que es típica, es antijurídica, pero no tiene ninguna sanción, es punible. El Ministerio Público en ese sentido tiene un obstáculo legal. Hay precandidatos que fueron aún más lejos. No tuvieron mejor idea que pintar espacios públicos, como vemos sobre el paseo central de la avenida Carlos Antonio López. Entre ellos, por ejemplo, los concejales Yamil Esgaid y Hugo Ramírez. Vi sobre el paseo central de Carlos Antonio López tu nombre. Sí, yo ya vi, me pasaban por el Twitter, me retaron muchísimo. Yo ya le transmití a Edgar, le dije que en poco tiempo ellos tienen que borrar eso. Primero que lo hicieron sin nuestra autorización. Los precandidatos tampoco hacen mucho por evitar violar la ley. Dejan la responsabilidad en sus seguidores. Este es el caso del concejal Martín Arévalo, quien niega haber ordenado las pintadas. Muchas veces uno no puede atajar, más que ellos actúan por sí solos. ¿Le va a instar a esa gente a que saque esas pintadas considerando que el tiempo todavía no se cumplió? No, yo creo que tiene que salir de la justicia electoral una orden para todos. El que yo haga con mi gente no soluciona nada. No es el caso que yo plantee a la gente que trabaja conmigo y bueno, y los otros estén haciéndolo. En otras palabras, el mensaje que transmite el concejal Arévalos es que su gente no tiene por qué respetar la ley si los demás no lo hacen. Cuando los otros dejen de quebrantar el código electoral, entonces ellos lo harán. Últimamente está faltando un poco más de control de las autoridades competentes, es decir, Fiscalía Penal para investigar y las municipalidades que tienen que encargarse de los espacios públicos. Eventualmente la jueza electoral también puede tomar cartas en este asunto, intimando en su calidad de jueza electoral a los candidatos a que dé cumplimiento a esa medida. Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción afirma que existen fiscalizadores trabajando para este efecto. Después de la notificación ellos tienen un plazo corto para poder limpiar esto y dejar como estaba. Y en caso de no hacerlo, lo hace la municipalidad con costas a ellos. No importa que acá estemos hablando de Martín Arévalo o Hugo Ramírez. No importa porque estamos hablando nosotros de espacios públicos en un caso y en el otro caso es que se está viendo también de la vía pública. En Fernando de la Mora, otro que realiza campaña abiertamente violando el código electoral es Gustavo Núñez. Por ello, retiramos uno de sus carteles para devolvérselo y explicarle que recién puede hacerlo desde el 24 de junio. Intentamos conocer la versión de Gustavo Núñez, candidato a intendente de la ciudad de Fernando de la Mora. De hecho, llegamos hasta su puesto comando aquí sobre Soldado Ovelar y Asunción, pero nadie nos recibió. Lo que queríamos básicamente era entregarle este panfleto publicitario, este panfleto propagandístico que viola abiertamente el artículo 290 del Código Electoral. No obstante, dejamos el cartel en su PC como recordatorio. Recordatorio que todos debemos cumplir la ley, respetar espacios públicos y sobre todo no ensuciar aquello que durante la campaña electoral prometen limpiar. También nosotros tenemos gran parte de culpa. Nosotros le votamos, nosotros le ponemos ahí, nosotros le damos el poder. Bueno, para cerrar con la frase de esta señora, ¿no? Nosotros tenemos la culpa, dice. Sí. Nosotros le votamos, nosotros le pusimos ahí. Totalmente de acuerdo. En estos días no me canso de hablar del ejemplo que es la ciudad de Tirá. No hay una sola polución visual, no hay un solo cartel que tenga que ver, que haga alusión a precandidaturas fuera de tiempo. Ni uno solo. Y no hubo falta que fuera un fiscal a decirle a alguien que no lo hiciera. Es la propia ciudadanía que hace rato se dio cuenta que de esa manera quiere vivir. Ojalá en algún momento lo podamos entender también en otras ciudades, ¿no? Le debemos una visita a Tirá. Sí. Para ver cómo porque viven es la cara y por qué opuesta están de esto. convencidos. La Gracias, cara Jorge. Opuesta. Gracias a ustedes. Fantástico el informe.